Ayer empecé con una palabra llamada el espíritu del mundo. El espíritu del mundo. Algo que creo que a lo mejor al principio como que muchos se quedaron como asustados de ver cómo hay una influencia, de cómo hay un espíritu que está trabajando en las iglesias, está trabajando muy fuertemente dentro de las iglesias. Y rápidamente, solo una introducción rápida, yo de 4 versículos probando que hay un espíritu llamado el espíritu del mundo. Es como el apóstolo Antonio estaba hablando hoy. Muchas personas piensan, pero estos se quedan poniendo nombre a los demonios. No, está escrito en la Biblia. Y yo enseñé ayer en la Biblia, yo enseñé 4 versículos hablando de este espíritu llamado el espíritu del mundo, que está en 1 Corintios 2:12, Efesios 2:2, 1 Juan 5:19 y Juan 7:7. Después hablé 3 advertencias que Dios nos da. La primera advertencia es: no améis al mundo. La segunda advertencia es: no os conforméis a este mundo. Y la tercera es: debemos rechazar la amistad con el mundo. Entonces empecé a hablar sobre las consecuencias de participar en el mundo. Hablé que el mundo engaña con sus filosofías, con sus tradiciones del hombre, con vanas sutilezas. Hablé cómo el yoga ha entrado en todo el mundo de una manera sorprendente, de una manera asustadora, con su filosofía, su meditación, y muchos dentro de la iglesia están participando porque hablan que es porque no voy a me quedar estresado si hago una meditación. No quieres se quedar estresado. Déjame hablar algo que no hablé ayer. No quieres se quedar estresado. Se quede en la presencia de Dios. Pone una alabanza bien tranquila y se quede en la presencia de Dios. ¿Para qué hacer meditación? Muchos no saben aún de dónde viene. Entonces hablé lo que es, de dónde viene, que viene de la India. Hablé cómo el yoga ha entrado en México de una manera asustadora. 28.700 páginas de websites solamente en Yahoo, México. Todo que se refiere con el yoga. Después hablé que el mundo corrompe. Y al final empecé a hablar que el mundo contamina. Y aquí fue donde yo empecé a asustar muchas personas. No yo, pero la palabra de Dios empezó a confrontar muchas personas. Y cuando hablé que el mundo contamina, y cuáles son las causas, o cómo el mundo contamina, hablé ayer de la amistad, empecé hablando de la amistad. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, habla muy claro: no os dejáis o no os engañéis. Las malas compañías corrompen los buenos caracteres o los buenos costumbres. Y sí, yo percibí que algunas personas se acercaron a mí para platicar, preguntar, porque sí, hay muchos que están dentro de la iglesia, sí tienen todavía amigos del mundo. Y esto, queridos, te hace daño, esto contamina. Bueno, si quieres saber más lo que hablé ayer, bueno, compra el CD. ¿Sí? Compra el CD y va a ser bendecido. Escúcheme bien esto ahora. Ahora empezamos la de hoy. ¿Cuál es la otra manera que el mundo contamina? Los deportes. Hay muchos deportes que son satánicos. ¿Ustedes sabían de esto? Muchos sí, muchos no. Los deportes traen una influencia demoníaca muy fuerte. Por ejemplo, el karate. Muchos hablan, no, es solamente una autodefensa, es solamente para el hijo estar allá aprendiendo un poquito para se autodefender.
no os engañéis. Yo hice, cuando yo era del mundo, yo me convertí con 18 años. Y yo practiqué las artes marciales desde los 10 hasta los 18 años. Yo hice una que voy a estar hablando al ratito, hizo Kung Fu, el karate, y una vez un maestro estaba me explicando cómo surgió el karate. Puede ver que todas estas artes marciales vienen de Asia, donde hay la meditación, viene de Japón, de estos lugares, Corea, donde se practica mucho la meditación. Y habla que el karate surgió de un hombre que estaba haciendo meditación y los golpes empezaron a salir. Y así fue creando los nombres. Cuando salían los golpes, como una voz venía a él y hablaba el nombre del golpe, y así fue creado el karate. Una de Brasil que yo practiqué mucho, fue la que más practiqué, es una que es más de Brasil, llamada capoeira. Es muy famosa, creo que muchos ya escucharon, porque es algo bonito. Es como ellos empiezan a bailar y se empiezan a soltar los golpes. Pero la capoeira surgió en la época de los esclavos en Brasil. Muchos esclavos que vinieron de África, que los portugueses trajeron de África para Brasil, y que no podían hacer nada con todas sus brujerías, todas las cosas. Entonces ellos se juntaban. Y cuando se juntaban, empezaban a invocar los demonios, que es el espiritismo, que es muy fuerte en Brasil. Y también ahí empezaban a bailar y empezaban a soltar estos golpes, que se dio el nombre de capoeira. Y queridos, es algo demoníaco. Porque como estás bailando y estás soltando los golpes, sí tiene que haber una música. Entonces hay el pandero, hay uno llamado berimbau, algo raro, no sé explicar lo que es. Y empiezan a cantar músicas. Y cuando están cantando las músicas, las personas entran y empiezan a hacer las cosas. Pero todas las músicas que son cantadas, mientras están practicando, son músicas donde invocan los demonios en los centros espíritas de Brasil. Son las mismas músicas. Es muy pegado la capoeira con... Pegado, sí se habla, muy juntos, están juntos, caminando juntos, la capoeira con el espiritismo. Entonces yo estaba allá haciendo capoeira, pero también estaba allá en el centro espírita, las mismas músicas que tocaban allá, yo conocía a todos. Todas las músicas conocía, porque se cantaba igual, se invocaba a los demonios. Y hay clases de espiritismo en Brasil. Hay uno que es llamado el blanco, que son espíritus buenos, entre comillas. Hay los otros llamados el candomblé, que es bien pesado. Estos sí hablan que están llamando el diablo. Y yo entraba en todo esto y ahí estaba practicando. Queridos, voy a hablar algo. Yo cuando practicaba esto, yo era bien delgado, más que ahora. ¿Cuántos creen que yo estoy delgado? Yo pesaba como 60 kilos, 61 kilos, y era bien delgado. Pero queridos, como estos deportes siempre atraen mucho la violencia. Y yo siempre estaba peleando en la calle, siempre. Iba en las discos y allá estaba yo peleando, y siempre peleando. Y déjame hablar algo, en todas las peleas que yo participé, yo nunca me acordaba lo que pasaba. ¿Sabes por qué? Porque un demonio entraba en mi vida y yo no tenía sentido, yo no sabía lo que pasaba. Era bien delgado y siempre peleaba mucho, todos se quedaban mirando y hablaban así, ¿de dónde sale tanta fuerza? Me recuerdo de peleas que personas se quedaban alrededor de mí y me aventaban en el piso. Y me daban tantas patadas que yo levantaba del piso y yo nunca salí con ninguna herida. Qué raro.
¿Cómo puede una persona tomar tantos golpes, pelear tanto y no suceder nada? Demonio. Son demonios. Hay un otro que es, porque el yoga es una filosofía, la meditación, pero el yoga es un deporte también. Ayer una hermana vino a platicar conmigo después del servicio y me platicó que estaba platicando con una pastora, estaba hablando que, no me recuerdo qué pasó, que platicó con esta pastora. Y esta pastora le regaló un video. No, mire, este video es muy bueno. ¿Y sabe qué era el video? Del yoga. Mira, una pastora dando un video de yoga para otras personas practicarem. Pero a nuestros ojos, ¿qué hace? ¿Qué daño hace? Allá están solamente levantando las patitas, están así, en la frente de la tele, pero no saben de dónde surgió estas cosas. Todas estas cosas surgió de las meditaciones, surgió de hombres llamados hombres dioses, o los maestros del hinduismo en la India. E estão haciendo allá. E mira, eu estuve buscando. E empieza a falar que, mira como viene de uma maneira muito sutil. E eu encontrei uma reportagem sobre o yoga na internet e estava falando assim: não é novidade que o yoga trae benefício para o corpo e para a mente. Los ejercicios trabajan la respiración, mejoran el condicionamiento, fortalecen los músculos, los sistemas nerviosos, entre otras cosas. Y mira cómo viene de una manera bien sutil. La técnica que tiene su versión power, que es el poder, siempre tiene que haber algo con poder, puede ser usada para fortalecer los músculos abdominales y ayudar a eliminar las terribles llantitas o pancitas. La área que más está llevando el dinero del pueblo en nuestros días son las medicinas, son los ejercicios, cosas para la persona adelgazar. Y muchos quieren adelgazar, quieren hacer algo, y ahí viene el yoga de una manera muy sutil. Y ahora, si quieres perder las llantitas, que es terrible, que a ti no te gusta, empieza a hacer esto. Y allá está la persona levantando las patas en frente de la televisión. La otra hora, y allá está, queridos. Está trayendo una influencia espiritual, una contaminación muy fuerte. Mira, acá en el occidente ya tiene tantos demonios. ¿Para qué traer de allá, de la India también? Tantos demonios que tenemos que pelear acá del espiritismo y de esto. Ahora tenemos que pelear con estos demonios del yoga que vienen allá de la India. Mira, los dioses de la India. Mira el nombre de este dios, Shiva. Es el dios más adorado de la India. El Shiva. O Shiva en español, creo. Es un dios que no tiene sexo. Es hombre y es mujer. Y es considerado como el dios de la destrucción. Es conocido como el dios de la destrucción. Y ahí estamos llamando los demonios, el Dios de la destrucción y los dioses de esto. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sabe una otra cosa? El yoga, a lo mejor ustedes ya sabían que era malo. Pero acá en México se hay lugares llamados, creo que es spa, donde la persona se va y se queda como 15 días o un poquito más, y allá hace una dieta, las personas controlan las cosas y hace ejercicios para adelgazar. ¿Sí hay en México? ¿Sabe de dónde viene esto? Del budismo. El spa
viene del budismo. Y todas las técnicas que son enseñadas allá, todas las comidas, todo que se enseña allá, todo tiene una base del budismo por atrás. Pero muchos de nosotros no sabemos de esto. Por esto nosotros hemos venido aquí, para enseñar, para explicar, para que no seáis engañados por este espíritu del mundo. Porque si este espíritu viene de una manera muy sutil y ha entrado, como en Spa, el Spa es muy conocido en todos los lugares, en Brasil es muy conocido, y muchas personas van allá cristianos, porque no saben. Van allá y están haciendo toda una dieta, siguiendo una secuencia, todo influenciado en el budismo. Yo tengo una dieta muy buena. ¿Quieren saber esta dieta? ¿Quién quiere adelgazar aquí? Yo enseñé esta dieta a mi pastor y él ya empezó a hacer. Es la dieta de la luna. ¿Cuántos quieren conocer la dieta de la luna? Bueno, voy a explicar. La dieta de la luna no se puede comer de las 12 de la noche a las 6 de la mañana. Queridos, nosotros no necesitamos de estas cosas. Nosotros no necesitamos de estas cosas, ir allá en el yoga o ir allá en el spa de los budismos para sabernos controlar. Dios nos ha dado dominio propio. Podemos empezar a controlar nuestra boca. Dios es un Dios tan bueno que si empezar a leer la palabra, Dios enseña hasta lo que tiene que comer, lo que no tiene que comer, lo que hace daño, lo que tiene colesterol, lo que no hay. Y allá en aquel tiempo no se hablaba de colesterol. Pero Dios ya sabía, porque Dios nos crió. Dios sabe lo que es bueno para nosotros, para nuestro cuerpo biológico. Y ya a miles de años Dios ya estaba enseñando, mira, esto es bueno comer, esto no es bueno. ¿A cuántos no le gusta el tocino? Es muy rico, ¿no? A mí me gusta el tocino. Pero ¿cuánto colesterol hay en el tocino? ¿Por qué será que Dios habló para no comer la carne del puerco o del cerdo? La carne del cerdo trae enfermedad. Tiene una el colesterol. Mira, y Dios ya tenía hablado esto años y años y años atrás, pero nosotros queremos algo más práctico. Y vamos en la frente de la televisión o vamos allá en el spa y gastamos mucho dinero allá y allá estamos. O hacemos cirugías. No, tenga dominio propio, controle su boca. Empieza a controlar su boca, empieza a ayunar más. Una persona vino a platicar conmigo que ella, sí, cristiana, ahora en Reynosa, ella vino a platicar conmigo, porque ella hace artes marciales, una mujer casada, y ella habló para mí, ¿sabes qué? Esto ya se tornó una obsesión en mi vida, ya no puedo parar, y si yo no hago un día, yo me olvidé el nombre, es Thai alguna cosa, Thai Box creo, que hacía, todas cosas de Asia. Y entonces, esto ya se tornó una obsesión en mi vida y yo no puedo parar. Y cuando oré por ella, cayó bien feo. El demonio se manifestó bien feo en la vida de ella y lloraba mucho. ¿Por qué? Trae contaminaciones. Trae contaminaciones. Siempre que una persona va a cualquier academia de karate o lo que sea, ¿sabía que siempre está también haciendo idolatría? ¿Estás idolatrando a alguien? ¿Sabían de esto? Es algo muy sutil, muchos no prestan atención. Pero antes de entrar en el lugar donde van a empezar a entrenar, siempre tienen la foto del gran maestro que empezó o que hizo algo. Y siempre antes de entrar,
tiene que se prostrar delante de la foto. Esto es idolatría. Y cuando va a empezar a pelear con otra persona allá en sus ejercicios, ahí de nuevo, tiene que se prostrar delante de la foto. ¿Por qué tenemos que nos prostrar delante de una foto de un hombre? Porque hacen de este hombre un Dios que creó esto. Los deportes traen mucha contaminación, mucha influencia demoníaca. Otra cosa que trae mucha contaminación son las modas. Son las modas. Modas, cosas que surgen y habla así, las mujeres empiezan a caminar allá o un hombre empieza a caminar con una ropa bien rara y habla así, ¿quién va a usar una ropa de esta? Y cuando ve, todos están usando. La gran mayoría de los estilistas o de estas personas que crean las modas son homosexuales. Mira, yo me recuerdo cuando salió la moda del pantalón que tiene la boca bien grande, ¿cómo se llama? Sí, esto. Cuando yo miré en la televisión por la primera vez, yo pensé, qué cosa fea. ¿Quién va a usar esto? Eu passo um ratito e estão todos usando. Eu assim, ai que raro. Allá va Ronaldinho em la final de la Copa contra a Alemanha. Quantos se gozaram que Brasil ganhou? Eu me gocei. Sí, allá estavam dando glória a Deus. E assim hicieron na hora também. Pero allá está Ronaldo. Y viene con su pelo bien raro, se pela toda la cabeza y se deja algo aquí, algo bien feo. Y yo decía, pero mira, ¿qué es esto? ¿Qué está inventando este? Pero ustedes no van a creer. Al otro día, cuando yo compré el periódico allá en la India, yo veo fotos de personas en Calcuta con el mismo corte de pelo. ¿Cómo influencian las cosas? ¿Y qué estas personas pueden te pasar? ¿Qué un estilista, una persona que crea las modas puede pasar? Pura cosas sensuales. Trayendo las personas para ser más sensuales. Homossexuales, que pueden enseñar estes hombres, que pueden dar estes hombres. Mira, uno da lo que tiene. Uno da lo que tiene. Nosotros estamos aquí para traer liberación, para ver una iglesia sana, para ver una iglesia libre, lista para cuando el Señor regresar, puedan subir bien limpios, contentos. Pero estas personas, ¿qué pueden dar? ¿Qué pueden enseñar? Solamente estas cosas. A ser más sensual, a ser un homosexual, a ser una lesbiana, porque ahí vemos cuando están las mujeres allá en el desfile caminando desnudas y a veces viene una otra junta y se besan en la plataforma y se pasan. ¿Qué están enseñando? Y muchos de nosotros vamos atrás de esto. ¿Para qué tenemos que correr atrás de estas modas? ¿Por qué nosotros tenemos que ser igual al mundo? Nosotros somos llamados a ser diferentes. Queridos, es muy difícil muchas veces ministrar en algunas iglesias. Y principalmente cuando acabo de llegar allá de Asia. Porque las mujeres están con ropa en todo lugar. Y cuando pasa la mujer solamente con los ojos así, apareciendo los ojos, el esposo habla así, pone alguna ropa en estos ojos, mujer. Sí, todo con ropa. Y cuando venga al occidente, me quedo como, yo hablo para mi esposa, cierra mis ojos.
cierra mis ojos, porque es difícil. Muchas veces vemos personas vestidas en la iglesia peor que personas del mundo. Y está aquí el pastor predicando y está la hermanita sentada acá en la primera silla con una mini falda y está aquí cruzando las piernas. Y el pastor predicando, el pobrecito del pastor, y la hermanita aquí. Queridos, no podemos dejar estas cosas influenciar nosotros. Se recuerden, nosotros tenemos que transformar el mundo, no el mundo transformar nosotros. Entonces, si a ustedes les gusta mucho la moda, empieza a ver más esto. Empieza a ver mejor sus ropas. Es bueno se vestir bien, elegante, pero no necesita se vestir sensual. Una otra cosa que contamina mucho son las músicas del mundo. Músicas del mundo. Yo conozco cristianos de años en las iglesias, dentro de la iglesia, ya es cristiano por años, y todavía está allá con su colección del mundo. Queridos, esto es malo. ¿Quién da las letras de la mayoría de estas canciones? Uno de los grupos más famosos que surgió en la historia, los Beatles. ¿Cuántos escucharon hablar? Todos, fue un grupo muy famoso. Pero ustedes sabían que este grupo tenía como su Dios un gurú, un hombre de la India. Y este Dios hombre, él que daba todas las direcciones de las músicas, de lo que tenían que hacer, de cómo tenían que se presentar. Mira la contaminación, la influencia. Están allá las músicas, puras músicas de depresión. Después uno no sabe por qué andas deprimido. Yo fui a una iglesia el año pasado en Filadélfia, Pensilvania. El pastor muy serio. Y gloria a Dios, hermano, y así bien espiritual. Y yo me quedé hasta asustado de predicar en esta iglesia. Decía, wow, este hombre es tan formal que yo no voy a poder soltar ningún chiste, porque senão, no sé, muy formal el hombre. Y después acabó el servicio, me llevó a un restaurante muy fino, un restaurante italiano de pastas. Y llegó allá, no es porque yo te indico esto y esto y esto. Y sí, allá estoy, algunos hermanos de la iglesia también estaban nos acompañando. Y allá están las músicas, en los restaurantes tienen las músicas, allá tienen sus bocinas y tienen las músicas. Y de repente empieza a cantar una música allá y empieza la pastora y su hijo levantar las manos y cantar la música del mundo. Y decir, Señor, delante de los miembros de la congregación, ¿cómo puedes esto? Mira cómo el mundo ha influenciado, mira cómo este espíritu del mundo ha entrado dentro de las iglesias. Las personas ven, no, esto es normal. No es normal, una música del mundo no es normal. Las músicas del mundo solamente hablan de prostitución, sexo, muerte, depresión, adulterio. Y está allá el hombre llorando porque la mujer se fue con el otro. Y está allá el hombre cantando, llorando. La mujer cantando y llorando. ¡Qué música linda! ¡Qué bárbaro! Música linda. Un hombre que se va, una mujer que se va con otro. Y está el otro allá todo deprimido y allá están todos cantando y levantando las manos. Mira, esto trae una influencia en su vida. Es algo sencillo que va entrando y cuando vas a ver, ya estás haciendo las mismas cosas.
Quando empiezas a ver, já estás cantando em todo lugar, cantando a música. Eu vi uma reportagem agora em los Estados Unidos, em el canal secular, não me acuerdo del canal, um canal secular em inglês, que estão, o governo está trabalhando muito em rap, como se fala em espanhol? Rap. Porque a maioria destas canções que se hacen é para a rebeldia, é para ir contra a polícia, é falando que uno estuprou uma pessoa, e eles começaram a fazer um estudo, fizeram um research, fizeram um estudo, e começaram a ver que a maioria de los casos que haviam, donde haviam los estupros ou violência, eram de pessoas que escutavam estas músicas. Não é algo aonde um cristiano que vino algo del mundo. O mundo está atentando para estas coisas, está vendo estas coisas, pero nós, como que todavía estamos ciegos. Estamos cegados e não estamos vendo o que passa. E falamos, não, esto é normal. Não, todo esto é normal. Não é normal. Escúcheme bem. Esto não é normal. E te vou dar um conselho. Se tem músicas do mundo em sua casa, queime-los. Avente afuera. Não regale a outras pessoas. Há muitas pessoas que regalam as coisas. Não regala. Queima. Queima as coisas. Quebra. Aventa todas essas coisas do mundo que está contaminando sua casa. Empieza a aventar para afuera. Al final da administração, pastor, depois que o pastor Gustavo Acunha predicar, eu quisiera também que os niños estuvieran acá, se é possível, para que nós oremos por los niños também, por la liberação de los niños, porque los niños han sido influenciados de tal maneira, e não por culpa de ellos, por culpa de nós, los padres, que hemos colocado essas músicas del mundo, entre outras coisas, dentro de nossas casas. É muito bueno chegar aqui na igreja, pastor, aqui está meu filho. E aí leva o pastor, aí escuta canções, escuta a palavra, a lo mejor por 2 horas. Pero em toda a semana, que estás escutando dentro da casa? Que estás escutando? Empieza a cambiar su mente. Empieza a renovar su mente. Las músicas del mundo. Outras coisas que aún não necessito falar, pero fiestas, orgias, discos. Há pessoas que não, sabes que eu me converti, eu não vou mais em disco, pero sempre está em alguma fiesta que estão allá, dançando, bailando. Mira, nós muitas vezes somos tontos, me perdonem, somos tontos, porque nós queremos agradar o mundo, queremos agradar as pessoas. E se a pessoa te chama e fala assim, sabes que, compadre, viene a ser el padrino de mi hijo, allá vamos a ofrecer ele na igreja católica, e como não queremos molestar el compadre, allá vamos. Pero habla para tu compadre, habla assim, hoje tem um serviço na igreja, viene comigo. Ele vai falar, não. Pero nós muitas vezes, sim, vamos em todo. Nós temos que ser sábios. Temos que ter discernimento. Temos que entender, por exemplo, se estamos allá como padrinos, oferecendo o niño a uma imagem, nós estamos sendo cúmplices, estamos allá dando nosso voto, aí está, estamos oferecendo este niño ou esta niña al Dios de la fornicación. Sí se habló esto en la mañana hoy, que la persona que adora una imagen, que adora el árbol, o el árbol no, la leña o la madera
habla, que es el espíritu de fornicación. Y muchas veces, muchos de nosotros estamos allá compartiendo estas cosas. Y ahí está, así vamos a ofrecer este precioso niño, esta preciosa niña al espíritu de fornicación. No haga esto. No hagas esto. Mira, Dios nos llama a ser radicales. Si queremos ser santos, si queremos estar realmente entregados en la presencia de Dios, tenemos que ser radicales. Tenemos que realmente cambiar toda nuestra mente, renovar nuestra mente de una manera completa y ser radical. Y es saber hablar no. Saber hablar no. Pero ¿sabes qué? Es que yo no quiero entristecer a mi compadre. Pero él tiene que entender. Él tiene que entender. A lo mejor ustedes pueden aún predicar a él cuando va a hacer esto. Agarren la Biblia y dicen, mira, aquí estás hablando esto. Pero no sea cúmplice, no haga parte. No haga parte de estas cosas. A las fiestas del mundo. Las personas ahí están, no, es que es mi amigo cuando estaba en el mundo y está haciendo sus cumpleaños y ahí está pura orgía en la casa de la persona o del lugar donde está la fiesta. Y allá está el cristiano, muy espiritual, ¿no? Muy espiritual allá y viendo todo, hablando, gloria a Dios, orando en lenguas. Sí, ¿será que van a estar orando en lenguas? No podemos nos dejar influenciar. No podemos dejarnos contaminar. Siempre que entramos en estos lugares, vamos a ser contaminados. ¿Se recuerdan que ayer yo hablé de una muchacha que tenía un llamado de Dios, estudió la palabra de Dios, estaba allá bien entregue? ¿Y dónde empezó a ir? En las fiestas con sus amigas. Empezó a ir allá en las cantinas, en los discos. No, es que estoy yendo para evangelizar. ¿Y quien evangelizó fue las otras muchachas? Porque ella se desvió. No os engañéis. No podemos hacer partes. Esto está bueno ahora. Hay otras cosas que causan mucha contaminación y que ha entrado mucho en la casa de muchos cristianos. Es llamado algunos de los entretenimiento, las diversiones. Como que, por ejemplo, como la tele, como la televisión. Y ahí dejamos, como yo hablé, aquí trae su hijo a la iglesia y se queda ya 2 horas escuchando la palabra, escuchando alguna canción, pero está toda la semana mirando la televisión. Toda la semana mirando la televisión. Es porque así mi niño va a se quedar callado, va a se quedar quieto. Ahí se quede viendo la televisión, jugando videogame, algunos pura muerte, violencia. Ustedes ya pararon para ver algunas caricaturas con sus hijos? Las caricaturas que se pasan hoy en la televisión. ¡Qué feo! Las caricaturas son de las niñas ya con novios y saliendo con sus novios en la escuela. Este Simpson es bien endemoniado. ¿A cuántos no le gustan estar allá? Mira, qué bárbaro. Está enseñando a sus hijos a ser un rebelde. Y después viene, pastor, yo no sé qué pasa con mi hijo, está muy rebelde. Es tu culpa. Porque tú has abrido las puertas de su casa para el mundo. Ha abierto las puertas de su casa para el mundo. Muchas veces, muchos de nosotros hablamos así, no, yo no voy en fiestas, yo no practico nada de esas cosas que habló, pastor. Yo estoy bien lejos del mundo, pero tiene abierto su casa para el mundo. No va allá en el mundo, pero está allá en la televisión. 24 horas. Y mira, en los canales hoy, cualquier canal que sea, siempre está pasando alguna cosa, una mujer desnuda, o alguna cosa fea, sexo, alguna cosa así.
Y allá está el hombre mirando. Y él así, querida, mira qué bárbaro. Mira que estás pasando en la televisión, querida. Pero no quita los ojos y no cambia de canal. Mira qué bárbaro, bien espiritual. Está hasta orando en lenguas cuando está desnudando a la mujer. Qué bárbaro, esposa, mira cómo el mundo está, querida. Pero no cambia el canal, no quita los ojos de la televisión. Mira, la causa de tanta prostitución en nuestros días es por la televisión. Escúcheme bien, cuando estuve ministrando ahora en Reynosa, una niña de 11 años, no tenía aún su cuerpo formado como mujer, tenía un espíritu de prostitución tremendo actuando en la vida de ella. ¿Y sabe por qué? Por la televisión. Por la televisión. Y mientras yo empezaba a orar, empezaba a hablar espíritu de lesbianismo, que entró a través de la televisión, pero este demonio daba cada grito. ¿Y dónde empezó? Dentro de casa. Una niña de 11 años. Que los niños se quedan viendo en su casa, en la televisión. Muchos les gustan el Harry Potter. ¿A cuántos ya vieron el Harry Potter? El 1, 2, 3, 4, 5, no sé cuántos hay. Puede ser sincero, puede hablar la verdad. Yo no voy a... ¿Alguien ya vio esta película? ¿O ya escuchó hablar? Está enseñando a la persona a ser un brujo. Pero allá compramos toda la colección y dejamos a nuestros niños mirando eso todo el día. Mira, a los adolescentes, a los jóvenes, a ellos les gusta mucho el sobrenatural. Ahora imagínate una persona mirando esto siempre. ¿Qué va a empezar a hacer? Querer ser la misma cosa. Querer hacer las mismas cosas. ¿Cuántos ya miraron el Spider-Man? El Hombre Araña. Yo vi esta película, esta sí yo vi. Yo empecé a ver porque mis hijos querían ver esta película. Pero yo no dejé, hablé así, yo voy a ver primero lo que es. Empecé a ver, y llegó una parte de la película que yo tuve que pagar la televisión. Puro satanismo. Puro satanismo. Si ustedes van a ver el hombre que es el enemigo del Hombre Araña, puede ver que él es dominado por una fuerza más fuerte que él, que hace hacer cosas que a él no quiere hacer. ¿Qué es esto? Y la parte que yo paré de ver esta película fue la parte que aparece una máscara y este hombre se arrodilla delante de la máscara y habla así: yo no quiero hacer esto. Y venía y él se transformaba y hablaba así: no, tienes que hacer, tienes que matar. Ahora está su niño mirando esto: tienes que matar, tienes que hacer, tienes que destruir. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Tenemos que tomar mucho cuidado. Mira, el homosexualismo y el lesbianismo ha crecido de una manera increíble. ¿Y sabes por qué? Por la televisión. Si ustedes empezaran a ver cualquier seriado o cualquier película, siempre va a tener un homosexual. Ya es normal. Esto ya se tornó normal. Tener en una película un hombre sexual, está allá el hombre casado con otro hombre, adoptando un niño. Y están allá las lésbicas adoptando una niña. Y así se pasa en las películas, se pasa en los seriados. Y estamos allá dejándonos influenciar por toda esta porquería. Y nuestra mente empieza a ser contaminada, nuestra alma. ¿Por qué? Por cosas que miramos. Escúcheme bien, no estoy hablando que soy contra de la televisión. No soy en contra de la internet.
Pero nosotros tenemos que saber lo que sí podemos hacer, o lo que podemos ver y lo que no podemos ver. Tenemos que tener un balance en nuestras vidas. Pero no podemos nos dejar ser influenciados por estas cosas del mundo. No podemos permitir. Ahí está ya el yoga en la televisión, el homosexualismo en la televisión, el lesbianismo en la televisión, el adulterio en la televisión, todo en la televisión, y estamos allá 24 horas mirando la televisión. Muchas veces dejamos nuestros niños allá mirando. Los videogames, hay muchos. Los nombres de los games se llama Devil, el diablo, o el asesino, the killer. Y está allá el niño. Mira, y esto atrae mucho los niños, principalmente a los niños, no las niñas. Mi hijo tiene 3 años, pero a él es como ya estás como, quiere solamente videogame. Es algo que viene muy fuerte en la cabeza de los niños, muy fuerte. Y nosotros ya empezamos, porque sí tiene un videogame, pero solamente juegos buenos, que no tiene cosas feas, siempre veo todo antes. Pero aún así yo veo que él está se tornando un adicto. 3 años. Despierta en la mañana hablando videogame. Y 3 años. ¿Qué tenemos enseñado? ¿Qué tenemos mostrado a nuestros hijos? ¿Qué tenemos dado a ellos? No podemos dejar este espíritu influenciar, el espíritu del mundo. La internet. Mira, la internet es muy buena. Muy buena. Yo uso mucho la internet, mucho. Pero tiene que saber usar. Tiene que saber usar. Y la gran causa de los adulterios en nuestros días viene a través de los chats en la internet. La mujer está allá todo el tiempo en casa, no sale, el esposo no deja salir, y ahí está ya en la internet, empieza a ser sus amigos virtuales. Y ahí está. Me platicaron de un caso, la familia de esta persona me platicó de un caso que a mí me dio mucha tristeza, mucha tristeza. Una familia cristiana, una familia, un esposo, esposa y niños. La esposa empezó a se meter en la internet, siempre. Y su esposo llegaba y ella, no, este es mi tiempo, yo quiero tener mi tiempo. Y él, pues sí, está bien. Y se quedaba siempre en la internet. Escúcheme bien, cristianos. Pasado algunos meses, ¿sabe qué pasó? Esta mujer se fue de casa con otra mujer. Todo el tiempo que se quedaba en la internet, se quedaba con esta amiga virtual o su novia, que empezó a través de los chats. Yo fui a agarrar algunas fotos, porque yo tengo una predicación de misiones, que el título es Compasión. Y si tengo la oportunidad de enseñar algunas fotos, si yo enseño, porque empiezo a hablar sobre la compasión de Dios. Entonces estuve buscando, si tengo muchas fotos allá de Asia, pero quisiera mostrar aquí en el occidente también que tenemos que tener compasión por las personas de aquí. Entonces yo fui a intentar agarrar en la internet algunas fotos de personas para que pudiera poner. Entonces yo puse allá fotos de homosexuales. Queridos, yo no pude abrir ninguna página, porque solamente de leer todo que venía, me dio asco. Me dio asco. Y hablando que fotos grátis de hombres con hombres, videos, lo que sea, y muchos,
Yo decía, ¿sabes qué? La mejor no enseño ninguna foto del occidente. Porque no abrí. Me dio asco solamente de leer. Tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar a nuestros jóvenes que se queden en la internet. ¿Por qué? Muchas veces ellos no necesitan más ir por una película pornográfica. Ahí entra en la internet, no hay nadie en la casa. Ahí entra en la internet, hace una búsqueda allá, y ahí aparece muchas cosas, y ahí entran y ahí se quedan. Tenemos que tomar cuidado. Tenemos que tomar cuidado. Bueno, las novelas no necesito hablar, o sí necesito. Aquí nadie ve novela, ¿no? Más los cristianos allá de Brasil. Pero yo sé que los cristianos acá en México no. Pero yo sé que los cristianos en Brasil, a ellos les gusta mucho la novela. Y allá se quedan. Y lloran. Y está allá la persona que se fue con el otro hombre. Y ella está llorando. ¡Qué bonito! Se fue con el hombre que ella amaba. ¡Qué linda historia! Puede ver que la novela contamina tanto que la persona se torna adicta. Yo conozco cristianos, escúcheme bien, yo conozco cristianos que van a la iglesia cuando el servicio es en la semana y dejan allá grabando el capítulo de la novela. Sí, en Brasil. Aquí no. No, aquí en Costa Rica también no creo, sí. Pero se quedan allá, ven estas cosas. Pura contaminación. Son contaminados por estas cosas, por novelas, por películas. Y como hablé, las caricaturas, hay muchas caricaturas de niños que sí, puras cosas malas. Puras cosas malas. Te aconsejo, antes que te ponga, o que ponga tu hijo o tu hija a ver cualquier cosa en la televisión, va usted y chequea primero. Mira primero lo que su niño está viendo. Segunda Pedro, capítulo 1. Yo hablé este versículo ayer. Segunda Pedro, capítulo 1. Versículo 4. Mira lo que está diciendo. Por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de las pasiones o por causa de las concupiscencias. Entonces empieza a hablar de las cosas que empezamos a dejar que para atrás, las cosas del mundo, que somos corrompidos. Pero mira esto, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 24 hasta el versículo 32. Escúcheme bien. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron y sirvieron a la criatura en lugar de Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó que a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra de la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios
Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios. Se recuerde que yo hablé ayer, todo que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, empieza a aborrecer a Dios. Aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, escuchen bien este versículo, escuchen bien, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, no está hablando de personas del mundo, está hablando de personas que conocen los decretos de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Está fuerte. Y esto es que está pasando en nuestros días. Yo nunca he visto tanto homosexual y lésbica como he visto en estos días. Nunca. En Brasil, años atrás, cuando era del mundo, cuando nosotros o cualquier persona via cualquier hombre que era homosexual en la calle, que solamente daba para aparentar que era homosexual, las personas la golpeaban y hablaban así: se torna hombre, tú eres un hombre. Pero hoy eso ya es normal. Yo llevé mis hijos en un parque en Brasil y allá había, yo hablaba así: Señor, ¿dónde estamos? Niñas de 14 años caminando de manos dadas com outra muchacha, não que eram amigas, pero sí que eram novias, se besando em frente de todos. Eu não sei como está aqui em México, pero sei que ha influenciado muito, porque são corrupções que estão em el mundo e que Deus ha entregado. Deus falou: ¿sabes qué? ¿Quieres? Se quede com suas pasiones. E muitas vezes pessoas que não conhecem a palavra, que conhecem a palavra. Muitas vezes pessoas que conhecem a palavra. Temos que tomar muito cuidado. O diabo é astuto, ele trabalha de uma maneira muito sutil e se ha infiltrado dentro de nossas casas de uma maneira muito sutil. E estão já contaminando nossos filhos, contaminando a nós. Cuidado, cuidado, não deixa este espírito del mundo entrar em sua vida. Não deixe. Como já falei, nós temos que ser sábios. Não que vamos a ser agora nada, não vamos a empreender na tele, não vamos mais as mulheres não vão mais a cortar o pelo, não vão mais a se depilar, não tem nada disso. Não é isto que estou falando. Temos que ter um balanço, saber as coisas que sim podemos ver, que sim podemos actuar e deixar nossos niños ou nós a ver. Bueno, tem os juegos de azar. En los juegos de azar hay una contaminación muy fuerte de este espíritu, del espíritu del mundo, que es que la persona quiere, los que juegan el juego de azar siempre es que quieren ganar dinero, empieza con juegos y ahí ya empiezan a se quedar adictos y ya empiezan a empeñar su casa y sus cosas y todo por ganancia, por querer tener más dinero. E quantas pessoas não há sofrido? Quantas famílias não há sofrido por isto? Por esta contaminação? E como falei, pessoas que estão dentro da igreja, queridos,
Nosotros como cristianos, nosotros tenemos muchas cosas que hacer. Nosotros, hoy en día, ya están haciendo muchas películas cristianas buenas. Aún películas del mundo, que yo aún recomiendo, buenas, que se pueden ver. Las personas tienen que ver ustedes y van a ver que son personas contentas, que viven realmente en victoria. Yo traje muchos colegas que tenía, eran amigos, pero cuando yo me convertí se tornaron colegas del mundo. Yo traje para la iglesia. Y uno sabe cómo se convirtió. Él habló para mí porque hacía mucho tiempo que no vi a él. Y cuando hablaron, imagínate, yo tenía una fama muy mala, ¿no? Peleaba mucho, hacía muchas cosas malas. Y cuando hablaron que yo tenía me convertido, este muchacho, este joven habló así: híjole, Gustavo debe estar bien fanático, bien radical, o como algunas iglesias tradicionales que existen. Siempre serios y todo, y solamente andando de trajes, porque hay iglesias que la persona no puede usar los shorts, solamente los pantalones, aún para dormir. Tiene que dormir de pantalón, porque si Jesús regresa cuando estás dormindo, no va a agarrar de short. Sí, es verdad. Imagínate, y algunas de estas iglesias, las familias tienen como 10 niños, 12 niños, y hablan así: híjole, esto porque duerme de pantalones y la mujer duerme de faldas. Ahora imagínate si no durmiera, tiene 10, 12 niños. Queridos, y cuando este joven me vio, allá estaba yo bien contento, caminando de shorts, creo que estaba indo a jugar fútbol con algunos amigos de la iglesia. Y cuando él me miró, habló así: pero no es cristiano ahora. Hablé: sí, soy. Pero, ¿qué sucede? No es igual a estos tradicionales. Hablé así: el cambio viene de adentro. Hay muchas de esas personas que, las iglesias, que la mujer tiene que tener el pelo largo, la falda larga, la lengua larga, porque son chismosos. Ahí se quedan hablando de todos y todo largo, todo grande. Y el cambiar, y él se convirtió por esto. Por este simple testemunho. Yo no prediqué, yo no hablé: mira, Jesús vino, Jesús que te ama, Jesús quiere te salvar. No hice nada de esto. Solamente por él ver el cambio de mi mente y que ver que yo tenía gozo de ser un cristiano, él vino a Cristo. Y hoy es un gran siervo de Dios. Es un gran siervo de Dios. Bueno, otra cosa que causa mucha contaminación son las adicciones. Hablamos el pastor hoy habló de las adicciones a las películas pornográficas, pero también hay adicciones para el tabaco, el licor, las drogas. Hay muchas personas adictas y que son contaminadas por espíritus inmundos, por demonios. Porque se no pueden se quedaron un día sin usar una marihuana o la cocaína, empieza a temblar. No, yo tengo que hacer. Mira, esto no es solamente algo del cuerpo, porque el cuerpo necesita, porque acostumbró. La persona que usa tabaco es una adicción, es una contaminación espiritual. Es una contaminación espiritual. Y las personas no pueden parar. ¿Por qué? Porque tienen demonios trabajando todavía en sus vidas que no permiten hacer un hijo y una hija de Dios para vivir en libertad. Dios nos ha llamado a libertad, a nos gozar. Y así debemos vivir. No siendo esclavos de la adicción o de todas esas cosas que yo hablé que causa contaminaciones espiritual. Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 3. Mira el gran error del pueblo de Dios.
del pueblo de Israel. Jueces capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 3. Y el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto. Egipto significa que el mundo. Yo te saqué del mundo, yo te saqué del Egipto y os conduje a la tierra que había prometido a vuestros padres y dije: jamás quebrantaré mi pacto con vosotros. Y en cuanto a vosotros, no haréis pacto con los habitantes de esta tierra. Sus altares derribaréis, pero vosotros no me habéis obedecido. ¿Qué es esto que habéis hecho? Por lo cual también dije: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán como espinas en vuestro costado, y sus dioses serán lazo para vosotros. Cuando nosotros empezamos a dejar ser contaminado por el mundo, Dios nos saca del Egipto, Dios nos saca del mundo. Pero como hablé, muchas veces nosotros preferimos hacer pacto, agradar más al mundo de que agradar a Dios. A mí no me importa lo que las personas van a decir de mí. A mí lo que me importa es lo que Dios dice o lo que Dios habla de mí. Yo no quiero hacer pacto con el mundo. Yo no quiero hacer pacto con este espíritu que actúa en el mundo. Y aquí está diciendo que, miren el versículo 3, la consecuencia, la contaminación viene tan fuerte. No los echaré de delante de vosotros, sino que serán como espina en vuestros costados. ¿Qué las espinas van a hacer en nuestros costados? Van a nos atormentar, va a estarnos picando, nos perturbando. Y habla que sus dioses, ¿qué dioses? Sus dioses, los dioses del mundo, ¿serán qué? Serán lazos. Mira, aquí es lo que está diciendo la palabra. Y sus dioses serán lazo para vosotros. Queridos, si ustedes todavía están lazados por ese espíritu del mundo, habla así: hoy tiene que ir. Yo no quiero más hacer pacto con el mundo. Yo no quiero tener más nada con este espíritu del mundo. Tiene que ir. No deja esto continuar atormentando su vida. No deja esto continuar te perturbando, trayendo tribulación, lazo para tu alma. Hay demonios que están ahí ya bien arraizados en su alma, porque es un lazo que ustedes dieron, que ustedes abrieron la puerta, que ustedes dieron la brecha. ¿Por qué? Por todas estas causas de contaminación que yo te hablé, a lo mejor porque no sabían, pero hoy saben. Pero hoy saben que ya no deben más hacer. Tiene que cambiar, tiene que renovar su mente. Tiene que renovar su mente. Cuarto punto, el mundo esclaviza. Rápidamente, Gálatas capítulo 4, versículo 3. Gálatas 4, versículo 3. Tengo que correr porque el tiempo está... Es algo raro que pasa aquí en Toluca, el tiempo corre muy rápido. Gálatas 4, versículo 3. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. El mundo esclaviza. Cuando nosotros somos niños espirituales y dejamos ser influenciados, esto esclaviza nuestras vidas. Esclavizan nuestras vidas. En la Biblia,
Escúcheme bien, en la Biblia vemos muchos ejemplos de personas que se dejaron llevar por las cosas del mundo. Hombres de Dios que se dejaron llevar por las cosas del mundo. Se recuerda que la Biblia habla, no sea amigo del mundo ni de las cosas que están en el mundo. Mira, un hombre que fue lleno del Espíritu Santo, un hombre que profetizó. Escúcheme bien esto, abra ya conmigo. 1 Samuel, capítulo 10. 1 Samuel, capítulo 10. Sé que mi tiempo está casi acabando. ¿Cuántos me dan más 5 minutos? Levanta las manos. Yo ya hablé esto, ¿no? Déjame ver. 5, 10, 15, 20, 25. 25 minutos ya. Gracias por los otros 5 minutos que me dieron. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder. Profetizarás con ellos y será cambiado en otro hombre. Viene la palabra de Dios a través de un profeta llamado Samuel y llega a este muchacho, un joven llamado Saúl. Y él viene y empieza a profetizar. Él dice, el Espíritu del Señor va a venir en su vida de tal manera, vas a profetizar, va a ser cambiado en otro hombre. Pero si empezamos a estudiar la vida de Saúl, ¿qué pasó? Él se dejó enredar con las cosas del mundo. Ganancia. Quería hacer cosas que no convenía a él hacer. Empezó a no obedecer más la palabra de Dios. Un hombre, que se podemos decir que era cristiano, o un hijo de Dios, lleno del Espíritu del Señor, porque así nos dice, un hombre que profetizó, un hombre que habla que su vida iba a cambiar, pero que se dejó enredar o se dejó junto con las cosas del mundo. El mundo empezó a atraer a él, las cosas del mundo, el dinero y todo esto. Y mira qué triste que pasa en la vida de este hombre. Ahí mismo en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Un hombre que antes era lleno del Espíritu de Dios, ahora está lleno de demonios. Escuchen esto. 1 Samuel 16, 14. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. Cuando hacemos pacto con el mundo, sus dioses van a ser lazo para nuestra alma, van a ser espinas para nuestro costado. Aquí el Espíritu del Señor se alejó de Saúl. Qué triste. Un hombre que era lleno de Dios, un hombre que estaba siempre en la presencia de Dios, se dejó por las cosas del mundo. Y aquí dice la palabra que un espíritu enviado da parte de Dios vino y empezó a atormentar. Se recuerden, todos nosotros que somos amigos del mundo nos constituimos enemigos de Dios. ¿Y nos tornamos amigos de quién? Del chamuco. Mira cómo fue su muerte. 1 Crónicas 10. 1 Crónicas capítulo 10. Versículo 13 y versículo 14. Así murió Saúl por la transgresión que cometió contra el Señor, por no haber guardado la palabra del Señor, y también porque consultó y pidió consejo a una medium. Y no consultó al Señor, por tanto, Él le quitó la vida y transfirió el reino a David, hijo de Isaí. Nosotros no solamente perdemos todo y dejamos que los demonios empiecen a trabajar en nuestra vida, pero nosotros vamos a dejar de reinar con Cristo.
nosotros no vamos poder reinar con Cristo. Otro caso en la Biblia, 2 Pedro capítulo 2, rápidamente, 2 Pedro capítulo 2, del versículo 13 hasta el versículo 20. Segunda Pedro capítulo 2, del versículo 13 hasta el versículo 20. Sufriendo el mal como pagó de su iniquidad, cuenta por deleite andar en placeres disolutos. Durante el día son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con vosotros. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Suceden a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Son hijos de maldición. Abandonando el camino recto, se han extraviado. Escúchenme bien, está hablando de cristianos. Abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo que el camino de Balaam. Balaam fue un profeta, un hombre de Dios, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quien está reservada la oscuridad de las tinieblas. Pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de lo que viven en el error. Le prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le has vencido. Porque si después de ser escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Entonces vemos que puedo hablar de muchos hombres de la Biblia, pero aquí el apóstol Pedro empieza a hablar también de los cristianos de la actualidad de él. Que él dice, mira, ustedes ya están igual a Balaam, que fue enredado por las cosas del mundo, fue contaminado. Y una mula tuvo que venir y hablar. A lo mejor nosotros somos esta mula, que estamos aquí hablando, enseñando el camino correcto. Dios quiere que vivamos en victoria sobre el mundo, no que seamos vencidos por el mundo, así como dice aquí. Dios quiere que vivamos en victoria sobre el mundo. Voy a leer solamente más 3 versículos y con esto voy a terminar. Escúcheme bien. Dios quiere que vivamos en victoria sobre el mundo. San Juan, capítulo 15, versículo 18 y versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero ¿por qué no sois del mundo? Antes, yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os odia. Dios quiere que vivamos en victoria. La primera cosa que tenemos que saber, bien claro, es que no fue nosotros que elegimos a Él, pero Jesús nos eligió a nosotros, nos apartó a nosotros del mundo. Es que está diciendo la palabra, por esto el mundo nos odia. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque sé que soy un escogido de Dios para vivir en victoria sobre este mundo. San Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad,
Yo he vencido el mundo. Y nosotros estamos con estamos acá de que venció el mundo. Para terminar, 1 Juan, capítulo 5, versículo 4. Queridos, Dios quiere nos llevar a vivir en victoria, a vencer el mundo. 1 Juan, capítulo 5, versículo 4. Y esta es la victoria que vence al mundo: vuestra fe. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Párate de pie, querido. Párate en tus pies. Cierra sus ojos rápidamente. Yo no voy a ministrar ahora, porque sé que el apóstol Gustavo va a venir también con una palabra muy fuerte, y después de su predicación ahí sí vamos a ministrar. Pero cierre sus ojos por un momento. Por un momento cierre sus ojos. Yo quiero que ya desde ahora ya empiece a mirar su corazón, a mirar lo que estás contaminando su vida. Si realmente este espíritu del mundo está influenciando, está contaminando su vida. Lo que quiero en este momento, como hablé, no es orar. Es solamente poner ustedes delante de Dios para que ustedes puedan reconocer lo que han pasado en sus vidas. Para que ustedes tengan este tiempo para examinar su corazón y preparar su corazón para ser libres de todo el espíritu del mundo, para que puedan vivir en victoria, porque así Jesús nos escogió, porque por esto Él venció el mundo, por esto nosotros tenemos fe para vencer este mundo. Y yo sé que ustedes no van a salir de aquí hoy con los mismos conflictos que tenían por este espíritu del mundo. Todo esto hoy ha de salir, pero ustedes tienen que permitir. Solamente examinen su corazón en este momento. Examinen. Y deje que la palabra te ministre más. Abre tus labios, dile al Señor: Señor Jesús,